Y a esta hora establecemos contacto en directo en Caracas con Elia Abalian, exgobernador de Venezuela ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Bienvenido a la tarde fin de semana de NTN 24. ¿Qué tal, Carlos Eduardo? Y saludos a América Latina, el Caribe o Estados Unidos. Lo primero, señor Abalian, ¿era previsible esta vertiginosa caída en los precios del crudo y sus efectos, por supuesto? Bueno, Carlos Eduardo, si lo fue para los países del Golfo Árabe, no veo por qué no tenía que ser posible para otros países. Quizás lo que no estaba previsto era el colapso de esa manera, o sea, de manera que en una semana los precios bajen un 10%. Eso no es fácil de prever. Pero sí los países del Golfo Árabe Pérsico y Rusia sí habían previsto la situación actual. Por algo tienen demasiado en reservas internacionales. Arabia Saudita tiene 730.000 millones de dólares y Rusia llegó a acumular cerca de 500.000 millones de dólares. Entonces sí era previsible para ellos. Doctor Abalian, ¿qué pasa con Venezuela, Ecuador, naciones que se están viendo afectadas, tomando en cuenta que su exportación depende directamente del crudo? Bueno, el país que tiene una situación prácticamente trágica es Venezuela, porque de cada 100 dólares que entran por concepto de exportaciones, más de 95 entran por concepto del petróleo. Si el petróleo baja en un 50%, bueno, imagínate una persona que gane 20.000 dólares al mes o 10.000 dólares al mes y le bajen eso a la mitad. Bueno, una situación catastrófica. Pero en Venezuela el problema es aún mayor. ¿Por qué? Porque el aparato productivo nacional privado, prácticamente, excepto una empresa grande, fue destruido o desmantelado, directa o indirectamente, y el aparato productivo nacional público es bastante ineficiente, por lo que necesita subsidios que vienen de la renta petrolera, que ha colapsado. Y tercero, para Venezuela, la política económica que sigue el gobierno actual, lejos de resolver la crisis, lo que hace es profundizarla. Otros países, como México exporta 2 millones de barriles diarios, pero México no solamente es un país petrolero, que también sus ingresos van a ser afectados apreciablemente, pero sí tiene un aparato productivo, aparato manufacturero que utiliza mucha energía que le va a salir más barata. O sea que el país al final podría compensar esas pérdidas. No obstante, la reforma energética que tanto le ha costado y le sigue costando desde el punto de vista político a México, que tenemos muchas protestas y mucha oposición en México a la reforma energética, bueno, vamos a ver ahora si logran, una vez ya la tienen, si logran que vengan los capitales internacionales para invertir para una industria petrolera cuyo precio del petróleo está en estos niveles. Ecuador es un país que está bien golpeado porque el 60% de lo que le entra viene del petróleo. Colombia, por cierto. Colombia va a sufrir bastante si los precios siguen bajos porque prácticamente el 55% de las exportaciones de Colombia vienen del petróleo, cosa que no ocurría antes, hace 10, 15 años. Y ahora es la primera vez prácticamente que Colombia va a empezar a experimentar una baja tan apreciable de sus ingresos por concepto de exportaciones debido a la caída del precio del petróleo. Sin embargo, América Latina tiene países que solo consumen petróleo, no producen, no exportan, menos exportan. Por ejemplo, Chile. A Chile le va a beneficiar mucho la baja en el precio del petróleo. Un país como Uruguay, los países del Caribe, los países de Centroamérica. O sea que lo que es malo para las grandes economías de América Latina resulta bueno para las pequeñas economías. Ya era hora de que los pequeños también tuvieran su oportunidad. Doctor Abalian, Nicolás Maduro insiste en que todo lo que está ocurriendo con la caída, el desplome del precio del crudo, obedece a una estrategia de Estados Unidos, una guerra económica emprendida de Estados Unidos, emprendida de la mano con la oposición y la ultraderecha venezolana rancia, radical. ¿Usted cree, usted que conoce bien el monstruo, que Estados Unidos tiene la capacidad de llevar de una manera intencionada estos precios a la baja? Eduardo, esto no es de hoy. Este forcejeo entre productores
y consumidores, ese viene de los años 60, un forcejeo que en los años 70 fue favorable a los productores, los años 80 en la segunda mitad fue favorable a los consumidores. Esto es una pugnacidad, pero pugnacidad política y geopolítica y de mercado entre consumidores y productores exportadores. No se trata de ninguna política precisa o una política bien armada. Eso se ve que ni el presidente de Venezuela ni los que lo rodean conocen la realidad de lo que es el negocio petrolero. Y si acaso la conocen, quieren ir por el lado que no es. Es una estrategia de los Estados Unidos producir petróleo en su propia tierra sin tener que tocar soberanía de otros países, producir petróleo no convencional, bueno, inundar el mercado. Bueno, ¿acaso si tú estás en el mercado de cualquier producto, cualquier recurso, y eres capaz de influenciar la oferta y la demanda, ¿por qué tienen que llamarlo una conspiración? ¿Acaso cuando la OPEP, cuando recorta o cuando drena más petróleo al mercado, está conspirando contra los Estados Unidos, la economía mundial? No, es un juego en el mercado que en este momento lo está ganando los países consumidores, a la cabeza de los cuales están los Estados Unidos, que por cierto cuenta con el apoyo silencioso y pasivo de China, que también le conviene muchísimo que el precio del petróleo que esté por debajo. ¿Por qué el presidente Maduro no se refiere a China? ¿Por qué China no abre la boca? ¿Por qué no dice nada de lo que está pasando? Porque la beneficia lo que está ocurriendo en el mercado petrolero. Ahora, si me lo permites, Arabia Saudita, el timing que escogió para una crisis que ya venía y fue causando un colapso en los precios en los últimos 2-3 meses, eso se debe a una estrategia de Arabia Saudita con la cual busca sacar a los productores de petróleo no convencional del mercado en un importante porcentaje para poder recuperar el mercado, y al mismo tiempo, ¿por qué no decirlo?, tiene un objetivo geopolítico frente a Irán, que es su archienemigo en el Medio Oriente. Pero en ningún momento tiene que ver con Venezuela. Con Venezuela no tiene nada que ver todo eso que está ocurriendo. Resumo su información. Se quedó atrás el gobierno de Nicolás Maduro. Elías Balián, exgobernador de Venezuela ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Quiero agradecer su tiempo para la tarde, fin de semana. Ha sido un placer.